Gloria a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios te bendiga con este tema. El poder de la resurrección de Jesús. El poder de la resurrección de Jesús. Mateo capítulo 27. Libro de Mateo capítulo 27, verso 50 al 53. Mateo capítulo 27 del verso 50 al 53. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesús, sabemos que murió en la cruz del Calvario y que entregó el Espíritu al Padre y que fue sepultado en un sepulcro. Pero la palabra de Dios dice que al tercer día por la mañana, muy de mañana, Jesús resucitó de entre los muertos. Y cuando habla del primer día de la semana, está hablando del domingo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto surgió cuando Cristo entregó el Espíritu. Terminó su muerte en la cruz del Calvario y luego lo sepultan. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Por eso el tema se llama el poder de la resurrección de Jesús. Cuando Cristo va hacia abajo a las profundidades de la tierra, al corazón de la tierra, él va a predicar a espíritus encarcelados, espíritus que habían sido privados de libertad, los que habían muerto en el tiempo de Noé, se habían perdido. Y dice que mi Cristo va a predicarles. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, muchos sepulcros se abrieron de los santos y resucitaron juntamente con él. Y dice que estos resucitados vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué terrible, qué tremendo. Gente que había muerto en el pasado, resucitando con Cristo. Y la gente los pudo ver a simple vista. Pudo ver la resurrección de estas personas que resucitaron juntamente con Cristo. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Una vez que Cristo se presenta, que ha resucitado de los muertos, les da la libertad a estos hombres y mujeres que se aparezcan a muchos en la santa ciudad.
El poder de la resurrección de Cristo trae libertad a la vida del hombre, a la vida de la mujer. Eso es lo que hace el poder de la resurrección de Cristo. Da vida, da libertad. Jesús murió y fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, venció al diablo y venció a la muerte. El diablo y la muerte no se pudieron burlar de él, porque perfeccionó la salvación eterna del hombre y de la mujer con su muerte en la cruz y su resurrección del sepulcro. Por eso dice la palabra: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Cristo salió victorioso y nos da la victoria por su resurrección. Nos da vida y nos da libertad para adorarlo y alabarlo a Él. Gloria a Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Oiga, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué espectáculo este, que personas que habían muerto, Cristo fue y les predicó y los resucitó y dieron nuevas de que estaban resucitados caminando por la ciudad. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Porque Cristo les había dicho de que él iba a resucitar de entre los muertos al tercer día. Muchos no lo habían creído, pero lo pudieron ver con sus ojos. Vieron el terremoto de la resurrección de Cristo y las cosas que habían sido, o sea, hechas. Vieron, presenciaron con sus ojos cuando los sepulcros se estaban abriendo de los muertos, resucitando con Cristo. Y temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Jesucristo tiene el poder de resucitar. Jesús dijo: llegará el día de que los que están en el sepulcro oirán mi voz. Jesucristo va a resucitar a los muertos que mueren en él, que han muerto creyendo en él, que es el Salvador y dador de la vida, que resucita a los muertos. El poder de la resurrección de mi Jesús es el tema. Jesús con su resurrección perfeccionó la gracia salvadora. Jesús con su resurrección nos da la libertad, nos da la vida eterna. Jesús con el poder de su resurrección los sana, los libera, los hace milagros, los da la bendición. El poder de la resurrección de Jesús los da bendición, los da vida, los da libertad. Los da la victoria. Por su sangre derramada en la cruz del Calvario tenemos la victoria. Aleluya.
Tremenda esto que pasó. Algo admirable. Jesús resucitando de entre los muertos y también otros muertos resucitando juntamente con él. El poder de la resurrección de Jesús los da vida, los ha resucitado. Nosotros que estábamos muertos en delito y en pecado, aleluya, ese poder de Cristo al ver resucitado entre los muertos nos da vida, nos hace vivir, nos hace ser alma vivificante, alma viviente para Dios. Por el poder de la resurrección de Jesús hay milagros, hay sanidades, hay maravillas en medio del pueblo de Dios. Por el poder de la resurrección de Jesús hay salvación eterna. Hay libertad de expresión, de dar culto a Dios, de alabar a Dios. Aleluya. Bendito y alabado es Dios. Mire lo que dice Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos que resucitaron juntamente con Cristo, se manifestaron, se aparecieron en la ciudad santa a muchos. ¿Qué poder tiene la resurrección de Jesús? Es por eso que usted puede ver milagros, sanidades, liberaciones. Es por eso que usted tiene libertad por la resurrección de Cristo, por el poder de la resurrección de Cristo. Por el poder de la resurrección de Cristo, el diablo no los ha matado. Los demonios no los han matado por el poder de la resurrección de Cristo. Cristo pronto viene en su segunda venida a transformar cuerpos, almas, pero también va a resucitar los muertos que han muerto en él, creyendo en él, que se entregaron a él, que lo aceptaron a él como Salvador. Llegará ese día, dijo mi Cristo, que los muertos que están en los sepulcros oirán mi voz y serán levantados. Hablando de su segunda venida, que pronto va a suceder. Dios te bendiga. Amén y amén.